Y le doy la bienvenida a Mauricio Torres. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, como yo lo comentaba antes, él es presidente de ATRUCIT, también es el primer vicepresidente de la Asociación de Fútbol del Estado Trujillo. Pero bueno, él hoy viene a hablarnos sobre el síndrome de Down y también sobre ATRUCIT, que es la Asociación de Niños con Síndrome de Down del Estado Trujillo. Así que, bueno, vamos a comenzar primeramente, pues háblanos un poquito quién es Mauricio Torres. Bueno, soy un papá especial, sobre todo lo más importante destacar el día de hoy. Nos motivamos, varios padres con algunos niños de síndrome de Down. Hace 15 años que fundamos la Asociación Trujillana para el Síndrome de Down. Eso debido al nacimiento de Samuel. Primero vino una preocupación como padre, que también se mezcló como una preocupación profesional. Empezamos a investigar qué era el síndrome de Down por internet. Yo prácticamente me volví un experto en el tema en muy poco tiempo, sobre por qué la causa. Bueno, yo era jefe de alto rendimiento de ese entonces del deporte trujillano. Por supuesto renuncio al cargo para dedicarme a Samuel, porque entendí de que la atención temprana en un niño de cualquier tipo de discapacidad es lo más importante. Les dedicamos las terapias que él requería, la atención médica, y eso nos ocupó mucho tiempo. Empezamos a realizar proyectos de agrupación, de sensibilidad. Tuvimos ciertos inconvenientes con algunos médicos, incluso comenzamos a dar charlas en escuelas, en algunos espacios públicos, conversaciones con psicólogos. Se empezaron a unir personas y visitamos a la ciudad de Mérida, al doctor Francisco Camarata, que es genetista de la Chébula Mérida, y profundizamos en el tema, la necesidad de que el Estado Trujillo tenga por primera vez una asociación. Nos vinimos, yo traía el resultado de Samuel en la mano, que es el cariotipo, que determina qué grado de síndrome de Down es el paciente. Y casualmente entro al hospital y choco con una persona que le volé los papeles, y yo también llevaba papeles, y cuando recogimos todos los papeles que en el piso, resultó ser la genetista del hospital, la doctora Sorada Butrón. Ella me sujeta el cariotipo. Esto es conmigo, me dijo, vamos para el consultorio. Cuando lo abrió me dijo, efectivamente es un niño con síndrome de Down, con ciertas características, y hay que hacer esto, otro, y nació la Asociación Trujillana para el Síndrome de Down en ese momento. Así es, bueno, de verdad que esto es una experiencia muy significativa, importante también para cualquier padre, porque no debe ser fácil que te digan tu niño tiene síndrome de Down o otra enfermedad o alguna condición. Entonces, bueno, de verdad que me imagino en esos momentos cómo la pasaron. Difícil, sí. Entra como una negación, algo que tú no lo esperabas. Yo nunca lo había dicho esto, pero yo era jefe de alto rendimiento, fui selección Venezuela del deporte por muchos años, viajé por muchos países con el deporte, y yo siempre soñé de que mi hijo iba a ser un jugador de grandes ligas, un jugador de fútbol profesional. Y bueno, incluso yo grabo el parto y todo con aquella emoción, y cuando nos enteramos de que era un niño con síndrome de Down, uno empieza a buscar respuestas, culpabilidades. Entra uno en un estado de no aceptabilidad, que es lo que hemos tratado de que los demás padres no lo vivan, sino vivan un proceso un poquito más rápido. El de nosotros fue un poquito más lento, pero después uno entra en lo que es la aceptación, al convivir en la sociedad. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad, tú lo nombrabas antes, y la felicidad no es lo que los demás piensan de uno. O sea, que sientas el cariño del otro, o de que la otra persona piense de ti. La felicidad es algo interno. Yo digo que el estado pleno de felicidad de un ser humano es sentirse bien con uno mismo. Así es. Y para nosotros, el sentirnos bien con nosotros mismos, en aquel entonces, hace 15 años con ATRUCIT, la Asociación Trujillana para el Síndrome de Down, era hacer el bien para los demás. ¿Qué era hacer el bien? Buscar la integración social de los niños, de que no fueran excluidos. Había un perjuicio en la sociedad aquí en Valera de que se nombraba mucho la palabra mongólico.
en algunos casos. Yo pasaba por Morón, unos niños le estaban diciendo mongólico a un niño down en una reja que estaba encerrado el niño. A la otra semana pasé por Plata 4 y también estaba sucediendo lo mismo. Y fuimos atacando, llamamos a los padres de esos niños, les explicamos. ¿Qué no hemos hecho nosotros? En colas de bancos, explicándole a la gente ciertos perjuicios, en colegios, en preescolares, en colas de supermercado. Un día tuvimos un inconveniente en el cine incluso. O sea, hemos hecho el esfuerzo de que todo el mundo entienda de que ellos son personas con los mismos derechos. La Organización Mundial para la Salud como ente rector de la humanidad hace esfuerzos grandes. Ellos bajan líneas a los países que las cumplan. Acá en Venezuela pues ayudamos a hacer la Ley Nacional de Personas con Discapacidad. Hemos hecho algunas reformas, o sea, las leyes están planteadas, todo está escrito teóricamente, hay algunas políticas, pero nada nos sirve de que tengamos todo ese andamiaje de leyes y resoluciones de la ONU si el ser humano no cambia, o sea, si el ser humano no lo entiende. Nosotros es por eso que estamos haciendo un esfuerzo grande de educar a un nuevo adulto, un adulto que el día de mañana sepa de que si su profesión es arquitecto, por ejemplo, él tiene que construir un edificio con personas con discapacidad. Si su profesión es médico, él tiene que saber de que la noticia de una persona con discapacidad para la familia tiene que ser de una manera positiva, de construcción, de que sí se puede. Si su profesión va a ser docente, saber qué hacer cuando le llegue al salón de clase a sus manos un niño con algún tipo de discapacidad. Nosotros hemos hecho esfuerzos hasta en la propia universidad, en la UPEL, de cambiar el pensum de estudio y así, que cada quien en su profesión se integre en su visión como profesional el atender a una persona con discapacidad. No ha sido fácil, pero ahí vamos trabajando en ese sentido y creo que el Estado Trujillo de hace 15 años para acá hemos cambiado alguna forma de pensar. Todavía vemos el perjuicio por allí de algunos amigos, incluso de unos que nombran la palabra mongólico, pero inmediatamente nosotros le decimos que el nombre correcto es una persona con discapacidad intelectual, producido por un síndrome de Down, y ahí a lo mejor lo ven a uno como que se la da de inteligente, intelectual, pero no, eso hay que hacerlo porque todos tenemos que aprender. Educar. Pero como papá, obviamente, tienes mucha información. ¿Qué es el síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down es una alteración genética que se da en la actividad miótica cuando el espermatozoide del hombre y el óvulo se van a unir. Sucede la unión de los cromosomas. La mujer aporta 23 cromosomas, el hombre aporta 23, que hacen el famoso mapa genético humano. Todos los seres humanos tenemos 46, entre comillas nos llamamos personas regulares, pero en el síndrome de Down viene un cromosoma más en el par 21. Es por eso que la Organización Mundial para la Salud determina el 21 de marzo en honor al mes de marzo, el mes 3 a la trisomía, y el 21 porque se da en el par 21. Esta actividad miótica se da de manera natural, específicamente en la unión del cromosoma del hombre y de la mujer en el par 21 viene un cromosoma de más. Es por eso que nosotros conocemos organizaciones a nivel del mundo que se llaman uno más, o sea, es un cromosoma más. Y hay otras que se llaman trisomía y bueno. El doctor John London Down en Inglaterra, él era médico de un hospital y empezó a documentar estas patologías, características en ciertos pacientes, y a la final determinó de que sí, estas características eran algo común. Él pensaba que eran originarios de Mongolia, del oriente del planeta, pero no, los habitantes de Mongolia no tenían ciertas características patológicas ni fisiológicas. Fisiológicas sí, algunas características como los ojos oblicuos y eso, pero no eran causantes de algo genético. Entonces separó o descartó esa teoría y se fue más por una condición genética, y él fue
quien documentó y se le dio el nombre de síndrome de Down en honor a John London Down, la Organización Mundial para la Salud. Hay varios tipos de síndrome de Down. Está el de translocación, que la alteración genética se da en el cromosoma 14 debido de que se viene pegado un cromosoma del 21, se pega en el 14 y también te da este síndrome de Down. Incluso pueden ser hermanos morochos Down. O sea, nosotros hemos conocido en la historia de las investigaciones que hay hermanos gemelos con Down por el tema de translocación. Y está el síndrome de Down mosaico, que se da en la última actividad miótica. Y bueno, por allá viene el coletazo de la alteración genética en el cromosoma 21. Y es un niño que nace con células de trisomía y sin trisomía, pero es un poquito más leve esta condición de vida. Entonces, bueno, nosotros inmediatamente en el Hospital Central, la doctora Soraya Butrón nos localiza. Cuando nace un niño Down, tenemos unas enfermeras amigas ya en la maternidad que tienen los números telefónicos de nosotros, nos llaman. Y la idea es darle esa noticia o toda esta información a los nuevos padres de que este shock emocional lo dijeran lo más pronto posible. Les enseñamos la experiencia que hemos tenido nosotros como padres durante tantos años, hasta dónde pueden llegar ellos a dar. Por ejemplo, en el estado de Trujillo nosotros tenemos 2 síndromes de Down que nos acompañaron en el 2010 en las Olimpiadas de Figueres, España, obteniendo 2 medallas de oro cada uno. Fueron 4 medallas de oro para Venezuela y son de aquí, de Bellavista, Adrián González, y de la Marchantica, William Molleja, ahí mismo, al lado de la cancha de la Marchantica, un síndrome de Down representando al país en unas Olimpiadas y trayendo medallas de oro. Bueno, Wilhelm en el 2012 viajó a Italia, trajo una medalla de oro también, y hace 2 meses tuvo 2 medallas de oro en competencias nacionales. O sea, sí podemos dar acá. En el estado de Trujillo tenemos varias actividades, hemos tenido escuelas de natación especialmente para ellos. Lamentablemente las piscinas del Sagnaé de arriba de Carmania se dañaron, pero vamos a decir, retomamos este proyecto. Tenemos niños Down incorporados en el fútbol, en el karate. Y ahí vamos, cambiando la sociedad, explicando a los docentes, en talleres que damos a los colegios, de que las características de un niño Down, si sabemos cómo tratarlo, podemos integrarlo. La idea es que se tenga la experiencia de un niño en un aula de clases que no tenga la condición de Down, viva con el recuerdo en el futuro, cuando sea un profesional, de que él tuvo en su salón de clases en primaria, en secundaria, a un niño con discapacidad, y lo va a hacer un mejor ser humano. Por eso que nosotros creemos de que el adulto del mañana es el que verdaderamente nos va a ir a cambiar como sociedad aquí en el estado de Trujillo. Igual si va a ser un profesional, tenga esa sensibilidad humana, que estudió con un niño con discapacidad. A mí un día la periodista Noelia Orozco, ahorita está en Estados Unidos, me preguntó para la revista del Diario de los Andes, no recuerdo cuál era el nombre de esa revista, que desde cuándo yo me había sensibilizado con esto, lo del síndrome de Down. Yo le dije, para serle sincero, yo me sensibilicé después del nacimiento de mi hijo. De ahí para atrás, nadie me enseñó a mí nada aquí en Valera, ni en Trujillo, nadie me explicó a mí nada. Yo escuchaba la palabra mongólico y para mí era común. Mi vecino, mis familiares, nadie me explicó nada. Y es por eso que yo, cuando nació Samuel, yo doy un cambio en mi vida radical, y hemos querido de que ese cambio sea a nivel masivo, entre todos los que nosotros podamos llegarle. Y de verdad que la asociación nos ha hecho madurar como seres humanos, como colectivo, como grupo. Y bueno, tuve una experiencia muy triste como docente de la Universidad del Sur, de que estaban dictando un taller para personas sordas. Y casualmente en la escuela de sordos de la Beatriz habían 34 sordos. Y lanzamos el taller para los padres, hermanos, primos de los niños sordos del estado de Trujillo, y llegaron 6 nada más. O sea, no hay un interés a veces de la familia de acompañar a los niños con discapacidad. Entonces es algo que nos puso muy triste, y bueno,
Así como sucedió con los sordos, sucede también con el síndrome de Down a veces.